Muy buenas noches, arrancamos la conferencia de prensa del profesor Jorge González, director técnico del Recoleta Fútbol Club. Buenas noches, Jorge. El saludo también para todos los presentes. ¿Cuánto golpea, Jorge, esta derrota? Ya son 5 fechas, teniendo como referencia el campeonato local, donde no se puede sumar de a 3. El primer tiempo le costó un poco acomodarse también a Recoleta, después se consiguió el golazo de Espínola. ¿Por dónde pensás que pasa eso de que no se pudo sostener el día de hoy la ventaja? Porque ya en el segundo tiempo Guaraní entró con otra actitud. Muy buenas noches, antes de nada para todos. Sí, realmente esta derrota se golpeó bastante y mucho en el vestuario. Vinimos con la intención de sumar y terminar esta primera rueda con más puntos. Lastimosamente no fue el equipo reflejado como el partido anterior, no nos encontramos rápido. Creo yo que la motivación también del equipo contrario ante la llegada de un nuevo técnico, el querer mostrarse, el querer estar presente, a nosotros nos golpeó en lo anímico más, que quiero pensar en eso. Estábamos bien, ya nos encontramos en el juego, comenzamos a generar bien, pasando los 25-30 minutos del primer tiempo, pero luego creo que al inicio de la complementaria, esas tensiones en pelota parada nos hicieron sufrir mucho. Un muy lindo gol, eso hay que felicitarlo, el control y la definición fue excelente. Nos lo marcamos creo que en forma en esa situación y luego ya nos vimos superados por la ansiedad, por la ganas de ir de cualquier manera al frente y tratar de empatarlo, pero no nos encontramos como equipo y eso hay que tenerlo en cuenta para lo que viene de seguido, porque sí, ya son varias fechas que nos estamos sumando de a 3 y eso es algo que nos está dejando muy por debajo. Sobre todo podemos comenzar a pensar en lo que puede ser, en vez de soñar en algo importante, comenzar a tener el peligro de lo que es el descenso, y a eso no queremos llegar. Profe, buenas noches para el 1 de marzo. En el primer tiempo encontraron el gol, hicieron muy buen primer tiempo, pero en el segundo tiempo, al inicio del gol de Guaraní, creo que le golpeó anímicamente al equipo. Y a eso le podemos sumar, profe, la seguida de partidos, el cansancio físico del plantel. Sí, realmente, por sobre todo porque trabajamos mucho y bien la pelota parada nosotros. Por eso me extrañó que fuera una jugada tan inocente a la hora de nuestra marca. Fue muy dubitativa en el sentido, nos fuimos agresivos, sabíamos del potencial que podría tener por los hombres grandes que tiene el Guaraní, pero la marca no fue la correcta, diría yo. Y salir del vestuario y ya recibir un gol, eso conllevó anímicamente. Luego muchos de ellos tienen una seguidilla de partidos, apostamos en ellos por el gran partido que tuvieron contra Olimpia, pero hoy creo yo que la pista misma, con el tema de la lluvia que vino ayer, estaba un poco pesada, no podíamos controlar el balón con un simple bote, ya no se nos iba, no podían los chicos tener los circuitos, no anduvieron como nosotros necesitábamos. Hicimos un cambio de perfil entre Will y Héctor en esa mitad del primer tiempo, que vimos que estaba muy bueno. Lastimosamente Héctor nos pidió cambio porque veíamos que era alguien que iba a romper y que nos iba a dar alguna que otra idea más, pero se entiende, también él viene con seguida de partido. Si no está jugando en primera, le hago jugar en reserva para estar en ritmo, pero hay que pasar este capítulo y enfocarnos en sumar la mayor cantidad de puntos antes de la doble competencia, porque luego sí ya se viene la cosa fuerte. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo está Daniel Troche para la gran jugada de Rocampo y Anduti? Profe, a esta altura también seguramente ya ustedes, no sé, se utiliza este término que es bien futbolero nuestro, entre algodones le tiene a su plantel, porque seguidillas de partidos, hoy usted está mencionando la cancha pesada y un rival con jerarquía, pese a que no está pasando un buen momento como Guaraní. ¿Cómo usted maneja esa parte con el preparador físico y en lo físico en su equipo? Sí, realmente en el trabajo diario estos chicos tienen 2 días regenerativos para recuperar lo físico. Nosotros con ellos trabajamos recién el día de ayer
pero tampoco lo trabajamos muy fuerte, es más bien un automatismo, una mecanización de jugada en la cual ellos podrían recrear situaciones, pero al pasar los minutos y el tiempo, la pista, el desorden a veces conllevó a una carga física más alta, y eso lo vamos a estar viendo ahora, capaz contra Quiniense, que es muy cerca el partido, ya es lunes, tenemos poco día de recuperación, ver un poco mechar ya el equipo para que no se sienta tanto en lo físico, porque si ahora perdemos un jugador con lesiones físicas, se nos acerca la doble competencia y va a ser peor después. Así es. Profe, buenas noches, Agustín Benítez de la tribu Deport 1120 AM. Bien, lo remarcaste, ¿cuesta conseguir triunfo? ¿Por dónde pasa eso? ¿Y cómo pensás hacer justamente para lograr ese triunfo que pretende el equipo? Y ahora viene el trabajo que más me gusta a mí, que es el lado mental. Yo, por suerte, lo trabajé muy bien con los chicos. Antes de forzarlo en lo físico, yo primero tuve que recuperarlo mentalmente, hacer que ellos se la vuelvan a creer, que ellos sientan que los tropiezos en el fútbol existen, que hay que tener en cuenta que en el fútbol siempre perdés más que ganás, podés tener 6 campeonatos, pero perdiste 10, 15, y este es el momento exacto en el cual nosotros tenemos que trabajarlo antes de lo físico, lo técnico y lo táctico, en lo mental a los chicos, para poder recuperarlo, para volver a sentir esas ganas de ser agresivo, intenso, de hacer un recorrido mayor, de poder llegar bien a todas las jugadas que nosotros lo tenemos prácticamente mecanizado. Es importante esta situación para que nosotros trabajemos el lado mental antes que otros factores importantes del fútbol. Con esto finalizamos.